Hola cabros, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, ¿quién es el weón? Es el actual jefe de finanzas de la Casa de Muñecas del Elefante y vino a hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué weón hicimos ahora, weón? Nada, bueno. Solo que a él le hablamos un montón sobre nuestra investigación y él quería hablar contigo. Pero no se había podido dar, pero ahora él está acá. Se llama Sableboy. Es el hijo de... bueno, ya sabes. No lo puedo creer, weón. ¿Es el hijo de Sableye Maguire? Oh, perdón por haberme olvidado de ti, weón. Lo siento, es que pocas veces te vi, pocas veces oí de ti, tus papás poco hablaban de ti, de hecho, en vida. Tu jefe pocas veces me contó sobre quién era quien manejaba el tema de las platas, weón. Entonces, lo siento, lo siento. No te preocupes, chico. Después de todo, tú sabes cómo es este negocio. Pero bueno, a lo que vine. Es hora de hablar largo y tendido de este conflicto ya de bandido. Pucha, me encantaría, de verdad me encantaría oírte, pero lamentablemente tengo que hablar sobre un tema aparte que me pidió acá huevonao. Entonces, no quiero sonar descortés, pero ¿podría sugerirle que me espera fuera por mientras? Está bien. Aceptaré tu petición únicamente porque hoy es mi día libre. Ok. Bueno, ahora sí llegó el momento para huevonao. Llegó tu momento para reclamar tu video. Así que, vos me dijiste que queríais que fuera algo sobre el Lego Marvel Heroes. Y de los dos más encima. Así que aquí estamos. Pero hay un problema. No me dijiste de que querías que hablara de los juegos, pues weón, no. Puta, no sé, weón. No se me ocurrió en ese momento de que hablarías tú ni de que yo quería que hablaras tú. Así que yo creo que mejor te dejo que tú te vayas en tu bola, hables de lo que quieras hablar y chao, chico. Puta el sapo culiao. Ah, manzana se fue, bueno. Bueno, ya veré cómo inicio yo esta wea. El 26 de marzo del 2025 a Marvel Studios se le ocurrió la gran idea de mostrar un teaser trailer de Avengers Doomsday. Y puta, siendo ya sinceros, el UCM claramente tiene para rato entonces, por lo que no habría problema en ello. Pero lo maravilloso es que ahora tienen la oportunidad de ser lo que los cómics de Marvel siempre han sido, de llevarnos a la gran pantalla personajes que soñamos por mucho tiempo ver juntos, pero que en esos entonces no se podía. Sin embargo, el video de hoy no es sobre cómo el UCM se hizo ni lo que va a ser Avengers Doomsday. No. Sino que vamos a hablar de algo que en sí planteó algo que el UCM no podía en ese entonces. Algo que soñaba con hacerse y que no se podría en ese entonces, pero esto lo logró. Así es, me refiero a la saga de juegos de Marvel Heroes. En 2013 el mundo conoció Lego Marvel Heroes, uno en este caso, de la mano del estudio de Traveler's Tales, TT, entendiéndonos, y publicado por la dirección de entretenimiento de Warner Bros. Ok, donde nacería algo a lo que yo suelo llamar lo que el UCM no podía hacer, pero que quería hacer. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Bueno, para poder explicar esto hay que hablar un poco de su trama. Y la trama, ok. Vamos a intentar de resumirlo lo que más pueda. Galactus va a llegar a la Tierra, y para avisar su llegada envía al Heraldo de Plata, a.k.a. Silver Surfer. Cuando Surfer llega a la Tierra e Iron Man va a interceptarlo, es interrumpido por el ataque desconocido de un misil, que claramente nosotros sabremos después quién es, pero es desconocido en ese entonces, y con ello Surfer es derrotado y su tabla se rompe en varios ladrillos cósmicos. Nuestra misión: detener al hombre malo que los está recolectando, quien es nada más y nada menos que Doctor Doom. Con ello, Doom desde Latveria se comunica con gente para que le lleven los ladrillos, pues claramente algo quiere hacer con los ladrillos, y eso no es bueno. Así que, nosotros como jugador usaremos a los héroes de S.H.I.E.L.D. para detenerlo, y en el trayecto haremos alianza con los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, los Vengadores del UCM, digámoslo así, pero sin la presencia de Thor, y tras mucho trámite llegaremos al momento clave. Pues se revela que Magneto hizo una alianza con Doom. Y si Magneto está incluido, también estarán los X-Men. Así que esto nos lleva a la prisión de la balsa, donde aparecerá Wolverine y con ello más villanos serán liberados para ayudar a Doom.
Pero el que más nos interesa es con quien planeó todo esto, es decir, Loki. Y como ustedes ya sabrán, si Loki está, Asgard se meterá y con ello Thor aparecerá. Hoy me salió poético. El objetivo de Loki es atacar a Asgard para robar el Tesseracto o cubo cósmico, pero tras la distracción de los héroes, Wolverine lo roba al Tesseracto este aspecto y se lo lleva a la mansión X. En la mansión, al llevar el Tesseracto, son atacados por la hermandad de los mutantes, así que con ello desbloquearemos al resto de los X-Men disponibles. De aquí en adelante el equipo se divide en 3 grupos, uno se van a Latveria, el resto deberá ir a Asteroide M, pero de aquí en adelante llega el primer plot twist, que en sí no es tan plot twist, pero es que es complicado porque si uno sabe la naturaleza de Loki, no es un plot twist, pero si uno no conoce cómo es Loki, sí es un giro de trama muy bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, Loki traiciona a Doom, usando el arma que crearon juntos en algo mucho más poderoso, impulsado por el cubo cósmico y con el objetivo de hipnotizar a Galactus y con ello dominar todo. Y así, en un último esfuerzo, los héroes y villanos se unen para derrotar a Galactus y a Loki. Lo consiguen, Galactus se lleva a Loki al espacio y los villanos que salieron con los héroes huyen para no ser atrapados otra vez. Dejándonos con la escena final de todo, con Nick Fury hablando con los Guardianes de la Galaxia, los cuales advierten de que algo peor está por venir, y Black Panther felicitando a Nick Fury por salvar el mundo. Con ello concluimos la trama. Y a ver, con la historia, puta, siendo sinceros, es muy buena, weón. Porque se nota que la gente de Tete conoce muy bien cómo hacer una historia original, aprovechando lo que Marvel Comics en este aspecto tiene por ofrecer. Pues como dije al principio, esto era lo que el UCM no podía hacer, pero que quería hacerlo. Y lo digo, pues, contextualizando, en esa época, Marvel Studios no tenía los derechos de uso de los Cuatro Fantásticos ni los X-Men porque eran propiedad de Fox. Lo mismo pasaba con Spider-Man, que era propiedad de Sony. Así que, de cierta manera, Marvel Studios se las tenía que ingeniarse para hacerse su propia identidad, y lo hicieron mediante películas individuales de ciertos héroes que después concluirían en lo que nosotros conocemos actualmente como la primera película de los Vengadores. De hecho, el equipo de Vengadores que ofrece la película, o sea, que ofrece el juego, es el de la película. Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor, Viuda Negra y Ojo de Halcón. Y con todo lo que ya he dicho, ¿cómo se traduce esto en el juego? Pues en sí es un golpe de nostalgias y referencias a los universos creados tanto por Marvel Studios, Sony y Fox. Cosa que cuando tú juegas, notas cómo son muchas de estas referencias. Por ejemplo, los villanos personales de cada héroe del grupo de los Vengadores. Asimismo como la no aparición de otros héroes del mismo grupo. Por ejemplo, Black Panther no está incluido en este grupo de Marvel Heroes 1 porque Black Panther todavía no salía para el UCM en ese aspecto. Pero sí están los cómics. Lo mismo pasa con, por ejemplo, personajes como Ant-Man, como Avispa. Ocurren este mismo tipo de situaciones. Luego, otro tipo de referencias. La presencia de Doom, Galactus y Silver Surfer como personajes, llamémoslos malamente, antagónicos de las películas. Bueno, no antagónicos, pero villanescos de las películas de los Cuatro Fantásticos de la era del 2000. Lo mismo pasa con los X-Men. Que Magneto sea el primero, de cierta manera, en incluirse junto con Wolverine en el juego, ya da pie a que entren los X-Men. Y agradezco por lo menos yo que se mantuviesen los personajes de la trilogía en sí original. Y que no intentaran abordar lo que eran las precuelas de los X-Men, ni lo que era la saga de Wolverine en sí. Y de esa manera nos dieron un buen cast de mutantes para la historia, como también para el juego. Y por último, Spider-Man con sus villanos característicos de la trilogía de Sam Raimi. Y la presencia de Rhino. Con Rhino es complicado, bro. Sinceramente, yo igual agregaba a Electro y al Dr. Connors, porque ya para ese entonces The Amazing Spider-Man ya existía. Pero tal vez la razón para no incluirlos en sí como personajes villanescos de Spider-Man dentro de la trama del juego era porque saturar igual con personajes no era una opción, supondré. Aunque tengo que decir que yo creo que más un tema de que fueron más hueveados los de Sony a la hora de prestar derechos.
Además que las películas de Amazing Spider-Man tuvieron ese mal recibimiento en esa época. Pero en fin. Y por último, el guiño es lo que iba a ser el futuro de Marvel en sí. Con los Guardianes de la Galaxia, la posible incorporación de Black Panther con el chiste de que es Batman, pero igual su incorporación tanto al juego futuro como a lo que era el UCM. Y ahora, hablando de personajes en general, hablemos del roster. ¿Cuántos personajes tenía el roster del primer juego de Lego Marvel Heroes? En sí son 180 personajes, incluidos los del DLC, esos 180, ok. Puta, ¿qué más pedir? Más encima para desbloquearlos son de diversas formas y todos ellos con su encanto en forma Lego. Y tienes de distintos lugares para escoger. Asociados a los Vengadores, asociado a los Cuatro Fantásticos, asociado a los X-Men y asociado al mundo de Spider-Man. Así que para aburrirte en personajes no tienes. Y cada uno tiene su mecánica de uso, algunos más convenientes que otros, pero los hay. Entonces para divertirte hay tiempo. ¿Y algo malo que podría decir yo del juego en general? Puta, para mí nada. Porque bueno, es primero un juego Lego. No es algo a lo que yo le vaya a pedir seriedad, profundidad. Tampoco le voy a pedir que sea tan cruel con los villanos, en este caso con Doctor Doom o con Galactus, de que destruye el mundo, destruye ciudades así de forma violenta. No, para nada, porque es un juego Lego. Tiene su humor, tiene sus características. En sí, el juego funciona, es divertido jugar y obsesionarse con él para desbloquear los personajes, pero es divertido el juego. Y retomando justamente ese tema de lo como sombrío, cacha que el juego es tan inocente en ese aspecto que ni la figura de la muerte se hace presente en sí, pues bueno. Cosa que hay que agradecer, que va a ser muy útil para el segundo juego. Ahora hablemos del segundo juego, que salió en el año 2017, de la mano del estudio de Travel Stays, obviamente, y publicado por la misma Warner Bros. De su sector de entretenimiento. Perfecto. Donde nacería algo lo que yo suelo llamar lo que el UCM será. Un universo con un montón de otros personajes a los que darles protagonismo. Y dicho y hecho, se nota por la obvia ausencia de los X-Men, de cierta manera. Y digo de cierta manera porque está la Bruja Escarlata. Pero en fin. Y con los Cuatro Fantásticos que estrictamente no están. Ni nada que se les asimile a ellos. Ok. Ahora hablemos un poco de la trama en este aspecto de este segundo juego. Y aquí tenemos que iniciar con lo práctico. De lo ocurrido en el primer juego, se sigue de cierta manera el final de este primer juego con el inicio del segundo juego. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente son los Guardianes de la Galaxia los que abren este juego. Ellos inician intentando ayudar en Sandar y se encuentran con Kang el Conquistador y su acompañante Rabona, el cual ya deja en claro que ha logrado modificar el tiempo y el espacio para hacer su ejército algo temible. Y luego de destruir Sandar, de cierta manera, su objetivo es la Tierra. Mientras tanto, en la Tierra los Vengadores celebran algo. No sabemos qué, pero celebran algo. Supondré que es la victoria frente a Galactus. Y son interrumpidos por Nick Fury, que con ello les dice que hay problemas. Y así que el equipo se divide en tres partes para ver estos problemas. Por un lado tenemos a Capitán América, Thor y She-Hulk para enfrentar a la presencia. Iron Man y Capitán Marvel para pelear contra Tuma. Y Spider-Man, White Tiger y Miss Marvel para pelear contra los reos de la balsa que se fugaron y los 5 siniestros. Sí. Lo que sí ellos los héroes no saben es que algo está surgiendo entre las sombras. Algo saben ellos que los héroes no saben. Y con ello llegamos al final del primer juego con los Guardianes de la Galaxia ya en la Tierra para avisar que algo terrible se acercaba. ¿Qué era eso terrible? Kang. Y Kang ha llegado. Y con ello ha creado Chronopolis, un lugar donde muchos mundos de distintas eras convergen. Diversos villanos quieren el favor de Kang, así que distraen a los héroes, pero todo apunta a la decisión final y la pelea final en un pantano, en un simple pantano. ¿Y por qué se preguntarán? Ok. La Tierra sí está segura en Chronopolis, hasta que no se llegue al bendito pantano. Pantano que está siendo resguardado por Man-Thing, con el nexo de las realidades, que él defiende.
y que nuestros héroes, sin conocer el contexto de quién es Man-Thing y por qué está aquí y por qué ataca, terminan rompiendo el nexo de las realidades, porque era lo que quería Kang, y con ello Manhattan ahora está sumergida en el caos de Kang, el Conquistador. No hay algo que hacer. Pero una señal del espacio aparece, débil, pero aparece. Hay que amplificarla. Y para ello usaremos a los guardianes, que conseguirán un material para amplificar la señal y el mensaje en cuestión. ¿Qué decía el mensaje? ¿Y quién es su mensajero? No es nadie más ni nada menos que el perro Cosmo, quien logró captar la señal de la Tierra, en este caso de Manhattan, y quiere ayudar a derribar la barrera del espacio-tiempo ocasionada por Kang usando la cabeza de un ser celestial. Los Vengadores aceptan, y con ello Strange propone reunir el nexo de las realidades con magia y usar a Anna Heimdall para encontrar los nexos de las realidades, o sea, perdón, los cristales de las realidades. Y tras mucho hueveo, incluso se meten los inhumanos en el mismo hueveo, logran traer a Nowhere hacia la Tierra. Solo que Kang ya vio este plan y trae a Ego, pero lo vencen y luego sí traen a Nowhere para deshacer Chronopolis y con ello pelear contra Kang. Todos los héroes de las campañas que hemos pasado hasta ese momento ya están listos para pelear contra el ejército de Kang. Mientras tanto, Iron Man, Star-Lord y Spider-Man intentan atrapar a Kang, pero el villano envía a Korvac para pelear. Los héroes ganan, solo que Kang hace la gran kamikaze, envía su nave a estrellar frente a la Tierra. Y la pelea final llega. ¿Cuál es esta pelea final? Strange, Capitana Marvel, Capitán América y Star-Lord vs Kang. Donde Kang quiere un 1 vs 1 contra el Capitán América y él en una versión gigante. Los dos pelean siendo gigantes. Mientras los otros tres desde la nave tienen que ayudar a que Kang pierda. Y cuando Kang pierde, Ravonna lo traiciona volviéndolo un bebé, una guagua. Con ello, llegamos al momento de las celebraciones, una vez más, y dejándonos una escena post-crédito algo fuerte. Tony, Steve y Carol encontrándose con Terminatrix, una versión vieja de Kang, Cosmo, Man-Thing y una piña. No, siempre se me olvida el nombre de la piña. En fin, llegan para informar un problema, un incidente de cronofractura, un evento en el horizonte. Y con ello nos ponen en marcha un posible Lego Marvel Heroes 3. Y con ya la trama explicada, a ver, ¿qué podemos decir de la historia? Puta, en sí es buena. Pero el tema del multiverso siempre es algo delicado de hacer. Y claro, TTR se la supo ingeniar y arreglar para hacer una historia original, aprovechando muy bien lo que tiene Marvel Studios, o sea, perdón, Marvel Comics para ofrecer. Pues como dije al principio, es lo que el UCM será en sí. Un universo con un montón de otros personajes a los que darles protagonismo y no depender de los personajes de los que no tenemos licencia. Y todo esto dicho anteriormente, como se traduce en el juego, pues un montón de héroes asociados a diversos fenómenos del UCM de aquel entonces. Es más, aprovechándose de diversos fenómenos que ya se habían planteado durante la Comic Con del 2014, si mal no recuerdo, con personajes, por ejemplo, Black Panther, los Guardianes de la Galaxia, que para ese entonces ya tenían su segunda película, o iban a tener su segunda película. Thor, con las referencias a lo que iba a ser Thor Ragnarok. Los Inhumanos, que en sí nunca vieron la luz, la presencia de Capitán Marvel en ese aspecto. Y es entendible que el desarrollo de este videojuego ya tenía en mente las ideas de los proyectos de la fase 3 en sí. Y se nota en sí esa idea de que el juego fuera más cercano al UCM que una historia 100% unida al juego pasado. Y dicho y hecho. Porque hay ciertos detalles que si uno no los capta bien, uno puede decir que el Lego Marvel Heroes 2 no se conecta con el 1, pero sí lo están. No de forma literal, pero sí están esos detalles. Como por ejemplo, que estén celebrando una victoria de una invasión. La invasión de Loki en ese aspecto con Galactus. La llegada de Galactus, en el como Nick Fury dice que ya vencieron a un ser gigante morado. En el como Loki se quedó con Galactus en el vacío y él como vuelve a Asgard. Los Guardianes de la Galaxia advirtiendo sobre un peligro mayor que sería Kang en ese aspecto. Así que en ese aspecto el juego 1 sí está conectado con el juego 2, pero hay un detallito
que no se nos perdona igual el juego, pero creo que lo voy a dejar pasar hasta que llegue el buen momento para enojarme bien. Y bueno, el juego obviamente ofrece toda esta variedad de nuevos personajes porque era lo que podía ofrecer Marvel Studios en ese entonces y lo que quería hacer para su UCM. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el roster? Bueno, el roster de personajes son 279 personajes, incluidos los dos del DLC, en estos 279. Siendo 99 personajes más que en el primer juego. Y con ello, pucha, ¿qué más que pedir, po? Más encima se desbloquean de diversas formas, todos ellos con su encanto al verlos en forma Lego, cada uno con su utilidad, algunos siendo más útiles que otros, pero todos siendo tan llamativos. Hay para todos los gustos, se nota que hay mucha presencia de las ideas que podría tener Marvel Studios para su futuro UCM, se nota. Y ahora, algo malo de este juego en particular. Yo sí aquí me puedo quejar un par de cosas importantes. No solo en una cosa narrativa, no, para nada. De hecho, la narrativa igual lo encontré bueno a su manera. Sino que hay ciertos detalles puntuales. Por ejemplo, la no aparición de la Viuda Negra y Ojo Halcón. Pues, aunque sean desbloqueables, no están en el modo historia, a pesar de que sí estuvieron en el primer juego. Entonces es como extraño. Segundo, el tema del multiverso, por lo menos a mí siempre es algo extraño narrativamente, entonces no suelo ser muy fan de estas ideas, pero como dije en un principio, TT lo planeó muy bien y de hecho lo voy a decir así, lo planteó tan bien que el multiverso que ha planteado Marvel en su UCM deja mucho que desear. Y por último, el dejar de lado personajes que en teoría ya están incluidos en el UCM, porque ya los eventos de las películas sí marcaron y estos personajes se notan de relevancia, como lo pueden ser Bruja Escarlata, Visión, Mantis o Falcon. Son ese tipo de cosas que a mí no me convencen en sí y no eran excusa para no agregarlos, pero bueno, al menos tuvimos harta participación de parte de Sony y nos entregó hartos momentos de Spider-Man y hartos personajes asociados al multiverso de la araña. Probablemente ya con la idea de Spider-Man Into the Spider-Verse en mente, accedieron a dar esta prioridad en los personajes de Spider-Man. Y ya con esto terminado, concluiría que estos juegos de Lego Marvel Heroes son muy buenos, hicieron una muy buena base de lo que es el entretenimiento Lego. Espero que algún día salga la parte 3. Me encantó jugar el 1 en su momento cuando salió y lo pude piratear. No, bueno, sí, lo tuve que piratear. Y en el juego 2 este sí lo pude comprar pirata. Había serie. Ay, qué cruel. Pero en sí no me puedo quejar, man. Son muy buenos los juegos. Y con ello llegamos al final del video. Dale like, suscríbete, compártelo con un amigo. Y nos veremos en... ¿Y por qué no complementáis más esa idea, culiao? Oye, weón, no me engañes a presionar culiao. Que ni siquiera vos sabíais de qué quería que hablara en este video, weón. Cuenta de cómo se tendría que hacer un juego 3. Y ya. Mira, chuche su madre, weón. Da idea y me ayuda el weón. Y si no es porque el weón me sugirió el video, yo no habría ni una wea para este fin de semana, weón. Bueno. Pensemos entonces cómo hacer un Lego Marvel Heroes 3. A ver, del Lego Marvel Heroes 3, ¿cómo lo podríamos plantear? Puta, sinceramente yo creo que va a depender mucho el villano principal para ver cómo se desarrolla la historia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, considerando en cómo ya está planteado el UCM actualmente, el cómo ambos juegos advierten de un mal mayor que se acerca y que ha habido un evento de cronofractura y un inminente evento en el horizonte. En sí se pueden plantear muchas cosas, pero lo importante es resolver eso último, que es ese inminente evento en el horizonte. Y ni idea a qué se podría referir eso. Pero de algo, estamos seguros, es que es una amenaza tan grande que obligatoriamente nos hará reclutar más héroes en el futuro. Así que, bueno, de aquí en adelante, fantasiemos un poco con ideas y la posible narrativa de un Lego Marvel Heroes 3. Ok, así que vamos a tirar ciertos puntos para armar este juego. Primero,
Como Marvel Studios recuperó casi todos sus derechos de propiedad, eso quiere decir que en el tercer juego podríamos volver a tener a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. Así que de alguna manera hay que explicar por qué ambos grupos no estuvieron durante la pelea con Kang. Y la explicación puede ser tan simple como los Cuatro Fantásticos están en la Latveria persiguiendo a Doctor Doom y los X-Men persiguiendo a Magneto por Europa o Canadá. Y listo. Nada más. Además de aprovechar lo que ya tiene avanzado Marvel Studios con el UCM, por ejemplo, agregar los Eternos, los Thunderbolts o parte de su equipo, el equipo de sacar de Thor, el Talocan actualmente, los Skrulls de cierta manera, los dioses que se presentó en Love and Thunder, lo que fue Halloween para complementar más con los monstruos y Man-Thing y muchas otras cosas. Por el lado de los X-Men, por otra parte, podríamos agregar los X-Men del primer juego en ese aspecto, algunos que salieron en las precuelas son la saga de Wolverine, lo de Deadpool, lo que hizo X-Men 97 hace poco con sus personajes. Se puede hacer mucho con este aspecto. De los Cuatro Fantásticos, bueno, ya se puede agregar los Skrulls en sí a Marvel, porque ya el UCM los planteó. Así que volver a traer a Silver Surfer como personaje poderoso, sí, puede ser una buena opción. Con el tema de Spider-Man, que las licencias si bien están complicadas por la parte de Sony, Marvel Studios, Disney, estoy seguro que igual TT si hueviase a Sony para que le prestase derechos de Spider-Man o del Spider-Verse, igual lo harían los hueones, por temas de plata, igual lo harían. Así que, eso. Vamos a tener muchos héroes con los cuales podríamos jugar. Segundo punto. La amenaza sí o sí debe ser cósmica o algo tan poderoso que obligue a los héroes en sí a unirse. Y a tal punto que obligue a los Guardianes de la Galaxia a dejar el espacio para unirse a la pelea. ¿Quiénes podrían ser los posibles villanos? Bueno, no sé, pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser Null, Beyonder que hizo Secret Wars, Mikaboshi, Apocalypse, para darle un homenaje a los X-Men por su ausencia en el segundo juego, o ya directamente incluir a Thanos. Sin embargo, igual aprovechando la ausencia de Doctor Doom en el primer juego, en el segundo juego, el uso de su personaje y ya como lo que está apuntando el UCM con Doom, podríamos hacer un dios Doom como el de Battleworld. Así que puede ser. Tercer punto, como es un juego Lego, estrictamente vamos a necesitar recolectar algo de muchas partes. Y ahí tal vez con personajes como el de Thanos, el de Apocalypse o Doctor Doom ya serían como misiones más de recolección en algún punto. No vería ese mismo tipo de recolección de ítems esparcidos por el mundo o de cosas que necesitaremos, por ejemplo con Null o Mikaboshi. Entonces, el juego va a tener que tener algo para que nos entretenga buscando. Cuarto punto, la batalla final. El bien versus el mal. Los héroes versus los villanos. A ver. Para efectos prácticos yo diría que esta pelea final se debiese aproximar más a lo que plantea el segundo juego que el primer juego. Eso quiere decir los buenos peleando contra los malos. Más que héroes y villanos asociándose frente a un mal mayor. Pero bueno, esto puede ser así siempre y cuando la amenaza no sea algo que de verdad no le interese destruir lo que sea, ¿no? Por ejemplo, lo que podría ser, no sé, un Beyonder o Mikaboshi, que tal vez ahí sí sea necesario tener villanos y héroes unidos. Quinto, el roster de personajes. A ver, con este roster debe ser algo enorme, considerando que el roster de personajes del primer juego es de 180, el del segundo es de 279. El de Marvel Avengers, que en sí no lo conté para este video, pero que igual es de Marvel Lego, es de 240. Y considerando que en sí el Lego Skywalker Saga tiene 422 personajes totales, fácil y sencillo, un Marvel Heroes 3 tendría que tener de forma similar la misma cantidad que el de Skywalker Saga. Quizás con 390 personajes base en sí y con un DLC se agrega hasta 32 hasta llegar a los 422. Pero de que van a haber más personajes que en el segundo Marvel Heroes, los van a haber. No hay problema en ello.
Y por ello yo propongo que para lograr aquello no sería una mala idea mezclar en sí los 3 roosters de los juegos de Lego, tanto el Heroes como el Avengers, y complementar el resto de casillas disponibles con lo que puede ofrecer el Marvel Studios actualmente. Eso quiere decir los Eternos, los Skrulls de UCM, algunos dioses, algo para jugar que pueda rellenar los espacios. Y aquí tenemos que caer en el sexto punto. ¿Por qué? Porque aquí quiero ser mucho más enfático. Algo que va a tener que complementar muy bien con las decisiones del punto 1, 2 y el 5. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en base al villano principal se puede hacer un mejor enfoque a los héroes a utilizar de las franquicias. Con ellos se puede plantear de mejor forma el roster final y ver qué cosas podemos tirar al DLC. Y sobre todo con el tema del villano. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos a tener que empezar a hablar muy serio. En sí, por ejemplo, no sería lo mismo abordar el tema y la trama de los héroes versus el villano si el villano es Thanos. Porque el abordaje que se tiene que hacer Thanos versus contra el abordaje que se debe hacer para el Beyonder son muy distintos. Así que yo por lo menos, si tuviese que elegir personajes para que fuesen los villanos principales y con ello planificar bien el tema del uso de héroes y del roster final, lo plantearía estrictamente en 2 amenazas que sí o sí sé que pueden llevarse de mejor manera, que serían Thanos y Doctor Doom. Entonces abordemos ese aspecto. Partamos con Thanos. Porque si es Thanos en ese aspecto la amenaza que debemos de tener, entonces claramente y malamente va a tener que ser así, habrá que rendir un homenaje a lo que ya se hizo en Infinity War y en Endgame. ¿Por qué? Porque eso ya es de legado, ya es de cultura popular. Por muy que los cómics existan en la que Thanos obtiene el guantelete cósmico y toda la wea, ya el mundo conoce quién es Thanos gracias a Infinity War. Entonces, sí o sí hay que homenajearlo de cierta manera. Y para ello sí necesitaremos muchos héroes, e idealmente los mismos que los de la película. Con obviamente el agregado extra de los nuevos héroes que ya plantearon los juegos pasados. Eso quiere decir que esta vez vamos a tener a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos para enfrentarnos a Thanos, pero sí podríamos cagarnos en los personajes que trajo el multiverso. Eso sí, aquí hay un dilema importante y va a ser el tema de la muerte, si es que existe o no para el conflicto de Thanos. Yo en lo personal diría que no existiese la muerte en este caso, por el uso de la gema del infinito, para poder jugar sucio y por tanto dar esa cosa de que ninguno de los héroes va a morir o sea, ninguno de los héroes que murió en la película va a morir en el juego, y por tanto cuando llegue el momento de la pelea final se sienta más así como: no pudimos detener a Thanos reuniendo las gemas, pero vamos a intentar de detenerlo aunque nos cueste con las gemas puestas. Así que wow. Y esto justamente lo digo porque yo soy un ultra fan de las mega uniones de héroes. Entonces, si Thanos es el villano principal, Vengadores Unidos nomás. Todos los que caigan. Es más, si se pueden traer más personajes mejor, pero bueno. Ahora quedan unas preguntas importantes si es con Thanos. Primero, ¿me arriesgo a darle algún objeto cósmico que no sean las gemas del infinito para hacer más interesante la trama? Y segundo, ¿hago a este Thanos más fiel al UCM o hago a este Thanos fiel a los cómics? La primera pregunta: hacer que Thanos ocupe un objeto que no sea el guantelete cósmico con la gema del infinito. Y la primera respuesta es: obviamente no es algo viable de hacer, debido a que Thanos, aunque ya ha sido usuario en los cómics de diversos objetos cósmicos, ya quedó marcado que él ha sido el que empuñó las gemas del infinito en un guantelete. Entonces obviamente el guantelete va a tener que estar, aunque no queramos por un tema cliché, pero va a estar.
Y en cuanto a la segunda pregunta, yo personalmente, si es que tuviese que elegir entre hacer un Thanos fiel al UCM o un Thanos fiel al de los cómics, yo preferiría el tema de los cómics. Principalmente por el amor eterno y tonto que tiene Thanos hacia la muerte en general como personaje. Porque de esa manera no hacemos algo serio con esa visión del Thanos del UCM o un juego Lego. Pues de por sí ya vamos a quitar el efecto de que los personajes pueden morir. Entonces, intentar de que Thanos quiera conseguir las gemas del infinito para lograr conseguir el amor de la muerte como personaje, funcionaría mejor para el contexto del juego que estrictamente hacer un Thanos que va a usar las gemas del infinito para reducir la mitad de la población en todo el universo. Así que Thanos va a tener que quedarse con ese estigma de ser el hombre que utilizará las gemas del infinito para pelear. Y por tanto será la amenaza cósmica que tendremos que enfrentar con un montón de héroes. Sí. Ahora hablemos del otro villano que sí tiene bastante potencial como para hacerlo villano cósmico y amenaza principal de un Lego Marvel Heroes 3. Y en este caso me refiero a Doctor Doom. Que de por sí amenaza, sí es, por supuesto. Pero es una amenaza a nivel cósmica. Me sabe más decir que no es una amenaza a nivel cósmico. Sin embargo, si nosotros quisiésemos llevarlo a nivel cósmico, obviamente lo va a hacer. ¿Y qué mejor forma de llevarlo a nivel cósmico y transformarlo en esta amenaza cósmica si lo complementamos con lo que se dijo al final del Marvel Heroes 2? Algo en el tiempo se quebró. Un evento de horizonte va a producir y con ello se amenazará la Tierra. Lo que podríamos hacer aquí sería que justificar que Doctor Doom, durante la invasión de Kang en el segundo juego, encontró la forma de superar el espacio-tiempo y se encontró a alguien que fue capaz de darle poder de un dios básicamente. Pues se encontró un Beyonder y le quitó el poder. De aquí en adelante ya sabemos que este dios Doom básicamente tiene el poder de un Beyonder, es dios y todo lo que queramos. Pero si es dios, ¿haremos Battle War como en Secret Wars? Y por ello vamos a matar, o mejor dicho, haremos desaparecer a algunos héroes. Yo por lo menos, para este tema de si es que se hace un Battle War o no, sí haría desaparecer a algunos héroes. Principalmente por un tema de roster. Pues si ya no hay tantos héroes, se puede hacer un roster más acotado y hacer que el juego no sea tan largo en conseguir todo. Sin embargo, igual se podría mantener el roster de 400 personajes sin ningún problema y hacer que Battle War sea más caótico en su momento. Pero de que Doctor Doom, siendo Dios, podría resultar. Y es más, haría algo que en sí la narrativa de Thanos no puede hacer, que es, si Doctor Doom hace Battle War, eso quiere decir que las realidades ya fueron destruidas, y de cierta manera, si logramos hacer que las realidades fueron destruidas, estrictamente podríamos justificar que Terminatrix logró salvar a un par de héroes de distintas eras o líneas temporales para llevarlos a Battle War a que luchen. Y de esa manera se puede hacer la historia de Secret Wars con pocos personajes, pero los personajes del primer juego y los del segundo juego conviviendo. Entonces Doctor Doom sí puede ser aprobado y tiene mucha más factibilidad para hacerse. Y además de que va a tener la gran como ventaja de que puede hacerse algo muy distinto a lo que el UCM va a hacer en su momento. Así que Doctor Doom como villano cósmico y villano final de un Lego Marvel Heroes 3 está. Y con ello, ahora sí finalizamos el video de esta ocasión. Dale like, comparte y ahora sí puedes despedirte. Ah, pero espérate. Se me olvidó que tengo a Salwire aquí, bueno. Ya, le voy a decir que pase. Ven caballeros, venga, nárreme.
Lo que todos estoy esperando. Nárreme lo que usted me quería contar. Bien, buen volado. Es hora de que te cuente la historia del por qué ahora se transformó esto en una pelea de pandillas. En antaño, antes de la casa de muñecas existiese, el señor Elefante tenía otro negocio. Un negocio asociado a las apuestas y a la venta de licores. Allí el elefante tenía dos grandes manos. Fox, su mano izquierda, quien se encargaba de gestionar todo en compra y ventas, y por el otro lado su mano derecha, Ondori, aquel al que enviabas si no pagabas. En sí, al negocio no le iba mal, pero un día el elefante se quiso arriesgar más y se expandió a otro negocio que tú ya sabes. Ah, la prostitución. Exacto. Y si bien en un principio Ondori no presentó disgusto en la idea, todo cambió cuando el elefante dejó de lado su anterior negocio y solo se focalizó en sacar dinero de este tipo de servicios. Con ello degradó a Ondori a guardaespaldas. Eso molestó a Ondori, lo que llevó a querer hacer su propia organización ilícita. Y lo hizo, de hecho. Pero lejos de las tierras de los espectros, sino que lo hizo en su propia ciudad natal. Lo hizo en Ane. Contrató a un grupo de ladrones de mala muerte y con ello hizo su negocio sin renunciar al elefante. Todavía debía trabajar con él. Pero todo cambió cuando el elefante trajo a una chica directamente de Ane. Y lo que más le molestó a Ondori fue porque descubrió que la chica que trajo el elefante de Ane fue una vieja amiga de él. La chica es la actual esposa de Ondori, su amada Mendori. ¿Cómo eso? O sea, ¿se casó con ella luego de ser... ya tú sabes? No. Ella ingresa a ese mundo, pero el elefante la compró primero. Entonces, él vio potencial en ella. Y cuando Ondori se enteró de que el elefante la había comprado, él se encargó de gastar todo su dinero para que nadie más tuviera a ella. Nadie la podría tomar. Pero claro, bastó solo una semana para que Ondori tomara a Mendori, se fugase con ella y renunciase al elefante para llevársela a Ane. Al elefante no le gustó esto y envió a Fox con unos amigos de él. Pero bueno, la razón del por qué Fox renunció al elefante fue porque ese día casi mueren los tres. Así que tú, Juan Volado, más vale que logres llevar a Loquendero ante la justicia de estas tierras para que el elefante y Ondori no provoquen una guerra de pandillas donde corra la sangre, créeme. Así que no te presiones por ello. Ah, ya. Puta, weón. Gracias por avisarme de no estresarme, weón. Lo tendré en cuenta, weón. Igual literalmente depende de mi persona y mi equipo ir a Hane, weón, y tomar a Loquendero y traerlo acá y que lo juzguen. Créeme, si el elefante no supiera que tú y tu gente los pueden traer con vida, no te habría ni siquiera contratado ni te habría devuelto tu equipo original para que te arriesgaras. Y él personalmente habría ido a buscar a Loquendero. Él confía en ti. Bueno, tiene razón en ese aspecto. Si me lo confío a mí es porque sabe que lo puedo hacer. Ok, lo intentaré. Bueno, hasta luego gente, nos vemos.